Ahora hablaremos de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este. Las razones trigonométricas básicas son seno, coseno y tangente. Por ejemplo, el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto contiguo, o sea, el que la toca, y la hipotenusa. Las razones trigonométricas son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, decimos que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para hallar un lado o la hipotenusa o el ángulo con las razones trigonométricas. En este caso vamos a hallar un lado del triángulo rectángulo. Vamos a hallar el cateto opuesto en este caso. ¿Por qué se llama cateto opuesto? Porque nos basamos siempre en el ángulo que nos dan o el que tenemos o el que vamos o el que hallamos. En este caso tenemos este ángulo. Por lo tanto, el primer cateto que tenemos es el cateto adyacente, o sea, el que está más cerca al ángulo. Si en este caso el ángulo estuviera acá, el cateto adyacente sería este, ¿cierto? Porque es el que está más cerca. Pero en este caso, que es el que vamos a usar, el cateto adyacente está acá. Y el cateto opuesto es el que está más lejano, que es este. Aquí vamos a hallar el cateto opuesto. Entonces empezamos a verificar qué datos tenemos. ¿Qué datos tenemos? Por ejemplo, en este triángulo tenemos la hipotenusa. Entonces la vamos a poner acá. Hipotenusa igual a 10 metros. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el ángulo, que el ángulo siempre los vamos a tener en todos los triángulos rectángulos. Entonces, el ángulo teta es igual a 32 grados. ¿Y qué tenemos que hallar? El cateto opuesto. Cateto opuesto es el que queremos hallar. Entonces, le ponemos X al cateto opuesto. Y buscamos una razón trigonométrica que nos ayude a resolver esta operación. Decimos que la razón trigonométrica que tiene cateto opuesto y que tiene hipotenusa es el seno. Entonces, con seno, o la razón trigonométrica seno, es que vamos a hallar este cateto de acá. Entonces, despejamos la operación. Acá decimos que seno de 32 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso no sabemos cuál es, sobre la hipotenusa, que es 10 metros. Despejamos esta operación, dejamos la x sola aquí a este lado, este 10 que está aquí dividiendo lo vamos a pasar al otro lado del igual, a pasar a este lado del igual, a multiplicar. ¿Listo? Entonces nos queda esta operación. Esta operación ya la debemos realizar en la calculadora. 10 metros por seno de 32 grados y esto nos da igual a 5,29 metros. Por lo tanto, este cateto mide 5,29 metros. En este caso vamos a hallar la hipotenusa de este triángulo usando otra razón trigonométrica. Entonces decimos que empezamos a buscar qué tenemos. En este caso tenemos el cateto opuesto. Cateto opuesto igual a 25 metros. ¿Sí? El ángulo, en este caso, estamos mirando el otro ángulo, es de 27 grados. Y la hipotenusa, que es la que necesitamos hallar, que es la que queremos hallar. Entonces, buscamos nuevamente una razón trigonométrica que tenga hipotenusa y que tenga cateto opuesto. En este caso, es la misma. Seno tiene cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es lo que queremos hallar. Entonces decimos que seno es igual a 27 grados, que es el ángulo del triángulo, es igual a 25 metros, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. En este caso tenemos la hipotenusa en la parte de abajo.
Entonces, la hipotenusa que está aquí dividiendo, la pasamos a multiplicar, ¿sí? La pasamos a multiplicar, decimos que queda hipotenusa por seno de 27 grados es igual a 25 metros. Pero no sabemos cuál es la hipotenusa todavía, entonces debemos dejarla solita aquí a este lado. Esto pasa cuando la hipotenusa está en la parte de abajo. Entonces, nos falta, debemos realizar un paso más del paso que realizamos en la anterior. Entonces decimos que dejamos la hipotenusa sola. Este que está aquí multiplicando, este seno, lo vamos a pasar a dividir. ¿Sí? Entonces nos queda hipotenusa igual a 25 metros, que es el cateto opuesto, sobre seno de 27 grados. Esta operación la realizamos en la calculadora y nos dice que la hipotenusa es igual a 55.06 metros. Aquí en este caso nos da 55.06 metros la hipotenusa. Vamos a resolver este triángulo rectángulo. Cuando nos dicen resolver el triángulo, quiere decir que tenemos que hallar todo lo que haya falta. Los ángulos que hayan falta, los catetos que hayan falta y la hipotenusa. Aquí en este caso nos dan lo que tenemos en negro. Tenemos el cateto opuesto, tenemos un ángulo. Ya con estos dos valores ya vamos a poder hallar este ángulo de acá. Este ángulo de acá ya lo sabemos, obviamente es de 90 grados. Vamos a hallar este cateto de acá y vamos a hallar la hipotenusa. ¿Cómo hallamos esto? Lo primero que debemos hallar son los ángulos, que es la parte más fácil. Decimos que la suma de todos estos ángulos suman 180 grados, ya lo tenemos acá. Entonces vamos a restar los dos que ya tenemos para así obtener el que nos hace falta. Decimos que 180 menos 90 menos 56 grados, que es el que ya tenemos acá, es igual a 34 grados. Así ya hemos hallado este otro ángulo de acá. Ya tenemos los tres ángulos del triángulo. Ahora nos falta hallar la hipotenusa y el cateto adyacente. Basándonos obviamente en este ángulo que ya tenemos aquí a este lado, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hallar es la hipotenusa, ¿cierto? Vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, para hallar la hipotenusa, verificamos nuevamente como los anteriores qué datos tenemos. Tenemos el cateto opuesto, que es igual a 10 metros. Tenemos el ángulo, que es igual a 56 grados. Y queremos hallar la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica nos ayuda a hallar esta hipotenusa? Pues la misma anterior, la misma que vimos en el ejemplo anterior. Seno es igual al cateto opuesto, que es el que tenemos, sobre la hipotenusa, que es la que vamos a hallar. Entonces decimos que seno de 56 grados es igual, así como lo dice la fórmula, seno de 56 grados igual al cateto opuesto, que son 10 metros, sobre la hipotenusa, que es lo que queremos hallar. Entonces, la hipotenusa que está aquí dividiendo, la pasamos aquí a multiplicar, nos queda hipotenusa por 56 grados igual a 10 metros. Igualmente acá, este que está multiplicando lo debemos pasar a dividir para que nos quede la hipotenusa sola. H es igual a 10 metros sobre 56 sobre seno de 56 grados. ¿Sí? Esta operación nuevamente la hacemos en la calculadora y nos da que la hipotenusa es igual a 12,06 metros. Ya tenemos la hipotenusa en este caso. Ya hallamos, solamente nos falta hallar este cateto adyacente. Usamos, entonces vamos a resolverlo acá en esta parte. ¿Qué datos tenemos? En este caso ya tenemos hipotenusa, lo vamos a hacer con la hipotenusa. Hipotenusa, que es la igual a 12,06 metros, el ángulo, que es 56 grados, y el cateto adyacente, que es el que queremos hallar. En este caso ya no podemos resolverlo con la misma razón trigonométrica que veníamos utilizando. Este caso nos dice que tenemos hipotenusa y que tenemos cateto adyacente. El seno es cateto opuesto. Pero tenemos la razón trigonométrica coseno. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa. Entonces empezamos a resolver la operación. Entonces decimos que coseno de 56 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que son 12,06. Entonces
debemos despejar el cateto adyacente. Entonces decimos que cateto adyacente es igual al coseno de 56 grados. Este 12.06 que es la hipotenusa la pasamos, está dividiendo, la pasamos a multiplicar y, y resolvemos esta operación en la calculadora. Por lo tanto nos da que cateto adyacente es igual a 6,74 metros. Es, Así de esta forma hemos hallado los tres ángulos, hallamos los tres lados, la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente. Y de esta manera es como utilizamos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Muchas gracias.